Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Yo soy Daniel Pacheco. La muerte, que es un tema tan cotidiano, desafortunadamente, y recurrente en Colombia, recibe en cambio muy poca atención cuando es causada por un accidente de tránsito. Recibe definitivamente mucha menos atención de la que merece. En Colombia el año pasado murieron casi 6.900 personas en accidentes de tránsito. Por homicidio murieron 11.800. Es decir, que por cada 2 homicidios hay más o menos un muerto en accidentes viales. Y como el homicidio se trata en su mayoría de gente joven, generalmente inocente, excepto por los borrachos que se matan al volante. La inocencia de las víctimas de accidentes de tránsito es la de ir caminando por ahí y cruzar una calle sin mirar bien, la de un arrollado en un andén por una moto, la del motociclista arrollado por un camión, la del camionero que se mata por una curva mal diseñada o la del ciclista estrellado por un Porsche. Esta inocencia que van a ver en este caso, afortunadamente, solo terminó en heridas leves. Tranquila, mamita, tranquila. Hace años, Antanas Mockus, acá en Bogotá, logró sacarnos un poco de la indiferencia sobre los accidentes viales, pintando estrellas en las calles donde moría alguien. Fueron unos recordatorios muy efectivos, pero como mucho de la obra de Antanas Mockus se ha ido borrando con el tiempo, pasó hace rato cuando había zorras. Nadie, además, ha podido replicar su simbolismo. Sobre todo no hemos logrado un nivel generalizado de conciencia acerca de cómo evitar estas muertes, porque son muertes evitables. En España, un país con una población similar a la de Colombia y muchos más vehículos, mueren al año poco más de 1.000 personas en accidentes de tránsito. En Colombia, como les decía, son 6.900. Detrás de estas muertes hay una mezcla de estupidez humana, de falta de educación y de problemas de infraestructura y de una pésima cultura del manejo. ¿Qué tanto pesan estos factores? Nos lo dirán varios expertos esta noche. Como sea, como con los homicidios, en los últimos años Colombia no ha podido quebrar la tendencia de muertes en accidentes viales. Una carrera que se corre además contra el desarrollo mismo de más carreteras, de más acceso a vehículos, sobre todo motos, en el futuro colombiano. Aquí arranca Zona Franca. Llegamos a un tema importante, a veces ignorado, incluso dentro de los medios de comunicación. Creo que es apenas la segunda vez en 4 años que hacemos un programa de esta problemática y nos acompaña para arrancar a dar un contexto sobre lo que existe para luchar contra los accidentes viales, para evitar todas esas muertes, la mayoría de ellas evitables. Luis Felipe Lota. Luis Felipe es el director de la Agencia de Seguridad Vial. Sí, Colombia tiene una agencia de seguridad vial, es ingeniero. ¿Cómo está, Luis Felipe? Buenas noches. Daniel, buenas noches, y a todos los televidentes de Red Más, una muy buena noche. Y entonces yo me imagino que usted se encuentra con que a veces los colombianos no saben que la agencia existe. Cuéntenos un poquito acerca de cómo se creó, cómo funciona y al menos afortunadamente desde la burocracia estatal si hay alguna infraestructura para tratar este problema. Bueno, esta agencia es una agencia que sí, como usted lo dice, hay muchas personas que no conocen todavía que existe la misma, pero que funciona desde el año 2016, desde noviembre del 2016, fue creada mediante la ley 1702 y es una agencia que busca implementar las políticas de seguridad vial que tiene el país, tanto en el Plan Nacional de Seguridad Vial. Tenemos un Plan Nacional de Seguridad Vial que plantea 5 grandes pilares sobre los cuales descansa toda la política de seguridad vial para poder trabajar en los temas que nos deben ayudar a salvar vidas. En temas muy importantes, muchas personas consideran que la seguridad vial es un problema del vecino, es un problema de ese vecino que le gusta salir a conducir cuando se toma unos tragos y que por eso es que ocurren los accidentes, pero no somos conscientes de que todos somos partes de la problemática de seguridad vial y que hay muchos temas que trabajar en común y en particular hay infraestructura, hay vehículos, hay el comportamiento de todos nosotros y en general lo que engloba todo esto es cómo minimizamos
los impactos que pueden generar la siniestralidad, en particular con los temas de velocidad, porque el impacto a velocidad es la que está generando la mayor mortalidad en el país. Y esa es casi como una realidad de la física, a más de velocidad hay más posibilidad de matarse o de matar a alguien. Luis Felipe, voy a poner aquí unas cifras como para contextualizar cuál es la situación, porque creo que las cifras en este caso ayudan a quitar esa indiferencia que tal vez a veces existe alrededor de este tema, un tema que yo creo que ha tocado a todo el mundo. Todos conocemos a gente valiosísima que murió en un accidente que uno dice, hombre, todos esos años de vida que no se vivieron por una bobada. Aquí hay una mirada a quiénes son, digamos, en relación a otros factores de muerte, qué tanto pesa las muertes en accidentes viales. Dame las muertes. Señores, gracias. Y entonces hay muertes por causa externa, así se refiere a ellas el Instituto Nacional de Medicina Legal, es decir, son muertes que no son causadas ni por enfermedades, causas internas como las enfermedades. Entonces hay 24.000 muertes, esto es del 2019 en Colombia, la mitad, casi la mitad, son homicidios. Colombia tiene definitivamente un problema muy grave de violencia en todas las escalas, incluye el conflicto armado, la violencia intrafamiliar, la violencia en riñas, etcétera, etcétera. Eso se lleva la mitad, es decir, 11.800. Pero en segundo lugar están los accidentes viales, 6.892 personas, el 28%. Detrás de eso, usted podría juntar las muertes accidentales y los suicidios y no llega a la cantidad de vidas perdidas que generan los accidentes viales. Es decir, después de los seres humanos, Felipe, la cosa más peligrosa para los colombianos, la cosa que podría causar la muerte más cercana es transportarse, moverse. Es que indudablemente el tema de la seguridad vial, lo decía hace un segundo, pareciera que es de otras personas, pareciera que no nos tocara. Y hay cosas que no tienen mucha coherencia en muchos momentos. La gente sale a la calle con tapabocas en este tema del aislamiento, con todas las medidas de bioseguridad, pero no se pone el cinturón de seguridad o no utiliza el casco, porque considera que el problema de la seguridad vial es un problema de otras personas. Y tener parte de esa forma de pensar, pues hace que tengamos estos números. Hay que decir que indudablemente veníamos creciendo en materia de mortalidad durante los últimos años de manera creciente y los últimos 3 se ha logrado estabilizar la cifra. Cifra que no nos complace para nada, pero que indudablemente hay que continuar trabajando para que durante lo que queda del año y lo que viene el año entrante, porque este año la movilidad también se ha restringido mucho, pues evidentemente este número cambie. La cantidad de fallecidos que tenemos en siniestros viales es un número muy importante. Pero en segundo lugar, también los lesionados. Hay un tema que a veces se nos olvida y es la persona que queda con una lesión permanente después de un siniestro vial. Allí esos temas son muy importantes, sobre todo entendiendo que muchas de las personas que tienen un siniestro vial son las que llevan el pan a la casa y que si tiene un siniestro, si fallece, pues se acabó ese sustento, esa fuente de sustento. Pero si aún más queda con una lesión permanente, ese sustento se convierte también en una carga para esa misma familia. Eso es un tema muy importante, un tema de salud pública que hay que ponerle mucha atención por parte de todos los colombianos. Y creo, Felipe, que el gobierno tiene una virtud acá y es que tiene muy buenas cifras al respecto, son fácilmente buscables y accesibles y aquí esto nos ayuda a medir cómo han impactado las campañas, las iniciativas de educación vial, todas las medidas que ha hecho el gobierno a lo largo del tiempo. Entonces voy a poner la cifra histórica de muertes al año por accidentes viales y como usted decía, este es el relato de que tuvimos un pico en el año 2017, creo que fue el pico, en el 16, ¿cierto? Así es. Hay un pico raro, grande, después de un incremento sostenido a partir del año 2012, que es desde donde yo tengo aquí la cifra, la estoy mostrando en pantalla, aumentan enormemente.
las muertes viales de 6.000 y pico a 7.000, es decir, más de 1.000 personas en cerca de 4 años. Ahí hay un descenso, pero ese descenso no se ha podido consolidar en una tendencia. Obviamente usted va a tener una cifra, como en todas las cifras que vamos a tener en el 2020, un poco mentirosa, una cifra que hay que ponerle siempre asteriscos, ¿cierto? Porque tuvimos el confinamiento, pero realmente no hemos visto ahí que haya un quiebre y una nueva tendencia en el descenso de muertes, y si quiere ahorita pongo el de lesiones también. Hay que decir que durante este aislamiento, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, tenemos 1.165 vidas salvadas, es decir, menos fallecidos que el año inmediatamente anterior en el mismo periodo, pero que durante los tiempos más importantes del aislamiento logramos unas reducciones en materia de mortalidad del 65-67%, cuando la movilidad se restringió en cerca del 87%. ¿Y qué pasó? La velocidad. No somos conscientes que la velocidad, a veces el vehículo nos va a ganar cuando nos vamos a exceso de velocidad. Y dos cifras muy importantes. Si usted atropella a un peatón a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de que sobreviva es del 90%. Pero si lo hace a 60 kilómetros por hora, la probabilidad baja al 10%. Ahora imaginemos si usted va a 100, va a 120 kilómetros por hora en una vía y atropella a un peatón, o usted mismo genera un choque y no tiene los elementos de seguridad puestos que están a su disposición. Sí. Indudablemente, la probabilidad de sobrevivencia es mucho más baja. Y Felipe, ¿qué nos puede decir usted de esa tendencia tan rara que la mostraba yo ahorita también en los lesionados? La cifra de lesionados es enorme, están por los 30.000, 40.000, y tiene tal vez un pico menos dramático que el de las muertes, pero una tendencia similar. Viene subiendo del 2012 hasta el 2016, después tiene una caída y después tiene una tendencia a mantenerse, aunque en el caso de las lesiones en el 2019 sí hay un descenso que vale la pena resaltar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia un poco de los últimos 8 años en términos de seguridad vial en el país? En términos de lesionados, tenemos que decir que sí, evidentemente han bajado algunos números, pero no en la manera en que necesitamos que bajen. Por lo que decía hace un momento, una familia afectada por una persona lesionada en siniestros viales también tiene una afectación muy importante, al igual que una persona que le falte un familiar por un siniestro vial. Y es muy importante recordar que esas personas que terminan con un problema de siniestralidad lesionada, también de ese paquete se desprende un número importante de personas con discapacidades permanentes. Y lo que ha venido pasando durante los últimos años es que sí ha bajado un poco estos temas de discapacidad permanente, digamos año a año, pero eso va siendo acumulado. Sí. Y entonces tenemos que ser conscientes como Colombia que hay que ser mucho más moderados y que es un tema de corresponsabilidad de todos. Aquí a veces, y no solamente que haya, como se empezaba la reunión, que hay una agencia de seguridad vial que trabaja por los colombianos, sino que tenemos que trabajar también con las gobernaciones y con las alcaldías, y en eso estamos también, porque cada uno tiene que hacer un pedacito de la tarea para que entre todos los colombianos nos cuidemos en las vías. No puede ser que nos cuidemos de una pandemia a través de ese aislamiento que tenemos, pero no seamos conscientes de que la velocidad nos puede matar. Y entonces, le repito ahí la pregunta sobre esa tendencia y la historia que cuentan los 8 años. Veamos como un incremento desde el 2012 hasta el 2016-17, luego una ligera disminución y una estabilización de ambas curvas, digamos que más o menos pintan un poco la misma historia. ¿Cuál es esa historia? Bueno, hay que decir que de 2004 hacia el 2017, como usted bien lo dice, se incrementó de manera importante el fenómeno de acceso a la motocicleta en el país, y ese es nuestro actor vial más vulnerable hoy. Claro. 1 de cada 2 fallecidos en siniestros viales es un motociclista o un acompañante de moto. Del año 2017 para acá empezó a funcionar la política de seguridad vial a través de instrumentos como los que plantea esta agencia, y ha venido generando algunos temas para contener el fenómeno. Y se ha venido generando ese proceso de contención del año 2017 hacia acá. Pero lo que dice el Plan Nacional de Seguridad Vial es que no es de contener el fenómeno, es de bajar la mortalidad, y en particular durante este cuatrenio, el Plan Nacional de Desarrollo nos dice que tuvimos 6.850 fallecidos en siniestros viales de transporte carretero y no podemos pasar de 5.320 en el año 2022. Es decir, debemos bajar en algo así como un 22% durante los 4 años, tarea que se viene adelantando buscando el acercamiento con las gobernaciones, con las alcaldías y con diferentes gremios para poder
cumplir la tarea y poder salvar vidas de los colombianos. Y entonces... Indudablemente Sí. es una tarea que este año ha venido teniendo unos mejores números, pero como usted lo dice, tiene un gran asterisco y es que hubo unos momentos de disminución de la movilidad muy importantes. Sí, Felipe, o sea, es como el ministro de Defensa cobrando un éxito por la disminución en homicidios durante la pandemia. Creo que ahí hay que tener, y usted que ha trabajado en este tema del transporte tantos años en DNP, en la Secretaría de Bogotá, y entiende cómo funciona, creo que no es un año para poder cobrar esos éxitos, a pesar de que de pronto algunas de las cosas que hicieron sí funcionaron, pero va a ser un año raro para los éxitos dentro del Estado. Usted hablaba del tema de la velocidad, creo que eso es clave, pero ¿qué más? Yo me imagino que hay algunas cosas estructurales más allá de la cultura en el manejo que hacen que más gente se muera en accidentes viales, carreteras mal diseñadas, falta de puentes peatonales, etcétera, etcétera. Bueno, son 5 pilares los del Plan Nacional de Seguridad Vial. El primero es coordinación interinstitucional, como entre todos, y esto lo insisto porque es que no se trata solamente de que una agencia sea la responsable de minimizar la mortalidad. Aquí todos tenemos que poner algo, todos los ciudadanos, la academia, las alcaldías, las gobernaciones, la policía, y en eso hay unas tareas muy importantes, en unos temas que llaman los planes, los consejos territoriales de seguridad vial, que es un esquema de trabajo con las gobernaciones en donde mensualmente hemos venido teniendo una gran cantidad de consejos territoriales. Por primera vez en la historia del país se logran hacer los 32 consejos territoriales con los 32 gobernadores sentados hablando de seguridad vial. También los planes estratégicos de seguridad vial, un instrumento para que las empresas privadas desarrollen buenas prácticas en seguridad vial. Ese era un instrumento que estaba en la ley, pero que era demasiado pesado para hacerlo y que hemos venido transformando también por línea directa de la señora ministra, para que podamos tener unos planes que nos permitan tener buenas prácticas al interior de cada empresa. En tercer lugar está, o en el segundo pilar, es la infraestructura, usted lo dice, Sí. hay que buscar cada vez infraestructura más segura. Y ahí estamos el INVIAS, la ANI, el Ministerio y la Superintendencia generando manuales de diseño de infraestructura más segura, pero nosotros como agencia hacemos auditorías e inspecciones de seguridad vial para buscar en aquellos puntos que pueden tener temas de peligro, de riesgo, que se pueda modificar la infraestructura y adecuar a unas vías más seguras. El tercer punto son los vehículos seguros. Cómo el país se transforma hacia vehículos cada vez más seguros. Tenemos que decir que esta agencia ha venido o tiene en ese momento 9 procesos de reglamentación técnica para fortalecer la seguridad vial de nuestros vehículos, pero queremos adherirnos como país a los foros mundiales de seguridad vial y tenemos que decir que seríamos el primer país de América Latina que se uniría a ese protocolo del 58 en materia de seguridad vial vehicular, y estamos ya trabajando en el proyecto de ley que hace esa adhesión. Vamos a trabajar de la mano con el Congreso de la República para poder adherirnos y tener vehículos cada vez más seguros. Aquí un detalle particular, y es que desde el 1 de enero, para esos vehículos seguros, toda la publicidad, si ustedes se dan cuenta, tiene unos iconos pequeñitos que le dicen unos elementos de seguridad de los vehículos y de las motocicletas, y le indica si lo tiene o no lo tiene. Eso es muy importante que todos nuestros televidentes lo sepan y puedan buscar e indagar sobre qué son esos elementos de seguridad y cómo ellos le pueden salvar la vida, porque queremos también tener usuarios que compren vehículos estando bien informados y que no prime solamente el color o el precio del vehículo, sino también los elementos de seguridad, porque los elementos de seguridad no pueden ser un lujo, tienen que ser un elemento que esté a favor de nuestros usuarios. Y director, finalmente... Sí, no, cuénteme. Los últimos dos temas del Plan Nacional de Seguridad Vial. El primero, el comportamiento. Y aquí estamos trabajando fuertemente en hacer una reingeniería de todo el proceso de cómo los colombianos recibimos una licencia de conducción. Mucha gente dice, este señor se ganó la licencia de conducción, no hizo un curso, sin la ganó quién sabe en una piñata. Queremos que Colombia tenga un examen de estado para las pruebas de conducción y en eso estamos trabajando para que durante este gobierno podamos tener esa estrategia cumplida. Y finalmente las víctimas. Queremos, que hace parte de los usuarios, tener la claridad de cómo es todo el procedimiento para la atención prehospitalaria, hospitalaria y de reincorporación a las víctimas. Y en ese sentido tenemos una unidad que se creó
en esta administración una unidad de atención a víctimas al interior de la agencia, Sí. pero que estamos trabajando para que los 185 municipios, donde está el 80% de los muertos, creen una unidad de víctimas. Un tema muy importante, si a usted lo atienden en la primera hora, la probabilidad de que fallezca o de que quede con una lesión permanente es mucho más baja que si pasa después de la hora. Pero en muchos sitios no alcanzan a llegar a esa hora en la atención por temas de comunicación, por temas de no tener la claridad de estos 3 pasos que les digo. Y por eso son temas tan importantes que hay que trabajar en línea de prevenir la mortalidad en siniestros viales. Luis Felipe Lota es el director de la Agencia de Seguridad Vial, que funciona adscrita al Ministerio de Transporte. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo esta noche, y creo que el mensaje es que estas son muertes que se pueden evitar, Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por pensar en seguridad vial, y más que se pueden evitar, que indudablemente sí se puede hacer, es una tarea de todos. Hagamos nuestra conducción lo más responsable posible para evitar siniestros viales y que otra persona tenga un siniestro vial. Recordemos que el otro se puede equivocar y nosotros tenemos que estar preparados para reaccionar, pero si estamos conduciendo con exceso de velocidad o no respetando las señales de tránsito, difícilmente vamos a poder cambiar ese destino de encontrarnos y chocar con alguien. Muchas gracias, señor. A ustedes, una feliz noche. Nosotros seguimos acá, hablamos de seguridad vial esta noche, de cómo poder reducir esa cifra anual de muertos enorme. En el 2019, 6.900 personas murieron en accidentes viales en Colombia. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de seguridad vial, hablamos de cuáles son los esfuerzos en el país para tratar de reducir la enorme saldo de víctimas que hay, mortales y lesionados por los accidentes de tránsito en Colombia. En términos comparativos en América Latina, en Hispanoamérica, ¿cómo estamos? Aquí este dato nos pone más o menos en la media tabla. Entonces, esto es del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, y lo que hace es calcular las muertes por accidentes viales por cada 100.000 habitantes. Es decir, es una cifra que se puede comparar más allá del tamaño distinto de la población. El país que le va peor en toda América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, es República Dominicana, que tiene una tasa de muerte similar a la tasa de homicidio nuestra en términos de seguridad vial. Paraguay con 16,4 por cada 100.000, Costa Rica, Colombia con 13, eso es básicamente la mitad de nuestra tasa de homicidio, pero todavía una tasa bastante alta comparada a otros países de Iberoamérica como España. Se puede bajar mucho más la tasa de muertes en accidentes viales, no hay duda, y hay gente que ha estado trabajando en esto hace muchos años. Antes de introducir a mis siguientes invitados, les voy a poner cuál es la proporción de personas que mueren, quiénes son las personas que mueren en accidentes viales. Y aquí hay unas tendencias que son importantes al considerar cuáles son las víctimas de los accidentes viales. Como lo decía Luis Felipe Lota, el director de la Agencia de Seguridad Vial, los motociclistas son más de la mitad de las víctimas de accidentes viales, con el 54%. Luego los peatones, que son realmente tal vez las víctimas más inocentes, si es que uno pudiera tener una escala de inocencia acá. Carros 8%, bicicletas 6%, vehículos grandes 5% y otros ahí. Las motos definitivamente han cambiado el panorama de la seguridad vial. Para conversar de esto con gente que ha trabajado desde la academia y desde la sociedad civil, nos acompaña desde la sociedad civil Mari Botajicio, que es ingeniera de los Andes, pero ha sido sobre todo una militante de la seguridad vial desde el año 2007, miembro de la Alianza Mundial por la Seguridad Vial. ¿Cómo está, Mari? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y nos acompaña en esta conversación Darío Hidalgo, que es promotor, investigador y practicante de la movilidad sostenible. Eso de practicante de la movilidad sostenible, Darío, es que usted anda en bicicleta. A pie y en bicicleta principalmente, y cuando no, en transporte público, especialmente los buses de Bogotá. Yo doy fe que cuando usted llegaba al canal, cuando uno se podía desplazar, venía con una bicicleta chiquitica que se podía doblar como en 4 pedazos. Bueno, eso es parte pues hay que hacer lo que uno predica.
Mari, yo hablaba antes de presentarlos a ustedes de las víctimas de la seguridad vial y creo que esta ha sido una forma muy efectiva de llevar el mensaje de que es necesario manejar mejor, tener mejores regulaciones, tener mejores calles, y es con las historias de estas vidas que se pierden. Y eso ha sido una forma que en otros países ha sido útil. No sé qué tan útil ha sido acá en Colombia. Mira, primero no son las vidas que se pierden, son las vidas que dejamos perder, porque muchas de esas muertes fueron innecesarias, fueron prevenibles y fueron evitables. Y creo que aquí voy a aprovechar este maravilloso espacio que tú nos ofreces, Daniel, y es para entender que las víctimas de la violencia vial existen y son unas víctimas que están en el país, que engrosan las cifras de todo tipo de violencia en el país, pero estamos hablando de la segunda causa de muerte violenta en el país. Estamos hablando de la primera causa de muerte de niños entre los 10 y los 14 años. Cuando yo veo estas cifras, porque recordemos que detrás de esos números hay una vida, hay sueños suspendidos, hay ilusiones que se rompieron, hay familias mutiladas. Estamos hablando de una verdadera pandemia y así fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas hace más de una década. Y Mari, usted habla de violencia y me parece interesante eso porque es un enfoque distinto, digamos, yo no lo veía así de entrada, y esa violencia generalmente tiene víctimas y tiene victimarios. ¿Usted cree que ese es el caso en la seguridad vial? ¿Hay que verlo así? Claro, y lo acabamos de ver, lo vimos la semana pasada con los dos Porsche, que son unos delincuentes viales. Es decir, hoy en Colombia y en el mundo entero sabemos cuál es la consecuencia de conducir con alcohol en sangre o de los excesos de velocidad. Entonces, mire usted, y aquí es donde tenemos que empezar a transformar nuestros valores sociales, y parte de esos valores sociales es acabar con esa indulgencia, porque la indulgencia nos está matando. Mire usted cómo estas personas terminan por una conducta individual lesionando una vida. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer toda esa transformación de valores sociales y acabar con esa indulgencia, porque la indulgencia nos está matando. Y hablamos de delincuencia vial cuando cualquier otro, como estos señores del Porsche, cercenan mi derecho a ir por la vía pública. Recordemos que la vía pública es un espacio vital, es un espacio donde todos tenemos que caber, sí, los peatones, los ciclistas, los motorizados. Entonces tenemos que tener unas conductas de deber objetivo de cuidado para no lesionar a los otros. Entonces, claro, que la delincuencia vial existe, sí, existe y debería ser criminalizada. Darío, ¿qué opina al respecto, con una mirada distinta desde la academia acerca de cuáles son las cosas más efectivas que podemos hacer para reducirlo? Bueno, hay la experiencia, sobre todo en la última década, que fue declarada por Naciones Unidas como el decenio de la seguridad vial, y no logramos el objetivo que nos pusimos todas las Naciones Unidas, y acabamos de declarar la segunda década para ver si en el 2030 logramos reducir al 50%. El primer factor que genera esta violencia vial es la velocidad. Es la velocidad porque los humanos somos vulnerables al impacto, y al tener espacios donde debemos estar compartiendo carros, camiones, buses, motocicletas, peatones y ciclistas en velocidades que no son consecuentes con ese compartir, terminamos con las fatalidades y las heridas graves, que realmente todas son evitables, ninguna de ellas es aceptable. Nosotros no debíamos tener una meta de reducción, nosotros debíamos apuntarle a cero. Cero es el único número aceptable y además que es posible. Ya Oslo y Helsinki el año pasado lograron 0 muertes de peatones y ciclistas en sus vías en todo un año. O sea, es algo que es posible, trabajando por eso, por el cero. Ahorita mirando las cifras, María, hay una
digamos que el género importa mucho en los temas de seguridad vial. Usted ve las cifras y el 80 y pico % de las víctimas son hombres, las mujeres son una minoría, y es algo que sea útil para traer a esta conversación. Y me estoy imaginando un poco la imagen del hombre que se jacta de que le gusta manejar rápido, y que las mujeres que son muy lentas y que les echa pito, y que las mujeres no saben manejar, cuando las cifras muestran todo lo contrario, que la mayoría de los muertos son hombres. Mira, Daniel, tú acabas de decir una cosa muy importante que yo la voy a reforzar con lo que dijo Darío. No solamente es un tema de género, es un tema de equidad social, porque el 86% de las víctimas, de lo que se ha podido, de la información que se tiene, no habían culminado la básica secundaria. O sea, estamos realmente hablando de que aquí los que están poniendo los muertos, como en toda guerra, porque tenemos que entender que estamos, a tenor de los resultados, en guerra, en el tráfico en el país, son gente que proviene de la base de la sociedad. ¿Y quiénes son? Son, efectivamente, tú lo acabas de decir, son las dos ruedas motorizadas, las motocicletas, pues que tienen que salir a ganarse la vida, pero además aquí hago el encadenamiento con los valores sociales. Tú acabas de decir, o sea, a más velocidad yo me siento, digamos, más poderoso. Y ahí es donde viene esa fractura social. Es una fractura social que deriva de la velocidad, de ese valor que le hemos otorgado a la velocidad. Pero ojo, el ciudadano no quiere ir más rápido, el ciudadano quiere ir en un tiempo confiable. Y ahí, claro, podemos entrar a hablar de transporte público. Pero usted en nuestra conversación previa habló de Roy Barreras, del senador Roy Barreras. Justamente el proyecto de ley que él tuvo que retirar hacía referencia y llevaba unos límites, llevaba la velocidad, la disminuía. ¿Para qué? Para lo que acaba de decir Darío, para que todos podamos caber en el tráfico, para justamente ir en consonancia con esa capacidad del cuerpo humano que tiene para absorber la energía. Infortunadamente, pues este proyecto de ley tuvo que ser retirado, pero mientras nosotros, Daniel, y lo dije hace 10 años, no luchemos contra la velocidad, seguiremos teniendo las vías del país con sábanas blancas por cuenta de la violencia vial. Voy a hacer una muy breve pausa de comerciales. Seguimos esta conversación en un par de minutos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de seguridad vial, de un tema a veces poco mencionado, pero realmente importante para bajar la mortalidad, para evitar pérdidas de vidas innecesarias en nuestro país. Estamos hablando con Darío Hidalgo, es académico, ha investigado este tema hace muchos años, y Mari Botajicio, que desde la sociedad civil ha impulsado varias iniciativas legislativas. Darío, a propósito de eso que decía Mari antes de que nos fuéramos a comerciales, de los intentos de modificar las leyes en el Congreso, ¿a usted le parece que esa es una vía productiva? Y lo digo a la luz de un poco de la película, de la tendencia que yo revisaba antes de hablar con ustedes, con Luis Felipe Lota, en la que llegamos a un pico que se redujo un poco después del 2017, pero que realmente no ha logrado cumplir con las metas que se ha impuesto el propio gobierno al respecto. ¿Es la vía legislativa una vía productiva? Es uno de los elementos. Mari mencionaba el proyecto de ley del senador Roy Barreras. Hay otros proyectos de ley que tienen que ver con este tema. Definitivamente el Congreso es donde la política pública puede avanzar y hay temas que corresponden al Congreso. Por ejemplo, el límite máximo de velocidad en las ciudades del país, de acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, debería ser 50 kilómetros por hora, porque es el sitio donde comparten diversos actores viales. Ese límite lo tiene que establecer el Congreso para todo el país. Hay ciudades que ya están avanzando en eso. Bogotá lo tiene, lo puso durante la pandemia. Medellín y Cali han pensado también y están trabajando por ponerlo, pero esto debe ser el límite urbano en todas las zonas urbanas del país. Y el Congreso también tiene la posibilidad de trabajar en temas como la reglamentación de vehículos, adherirnos al Foro Mundial de Armonización de Estándares Vehiculares, corresponde al Congreso porque es un tratado. O el tema que Mari también mencionaba hace un momento, el tema de que algunas conductas que son criminales
se traten como conductas criminales, porque efectivamente lo son, y eso corresponde al Congreso. Por supuesto, no todo es en manos del Congreso. La agencia debe seguir adelante con el Plan Nacional de Seguridad Vial, no solo en anuncios, sino en su ejecución, para que esos números que usted discutía con el director Lota empiecen realmente a bajar, que es lo que no hemos logrado en el país, y también tengamos la vigilancia, el control que es necesario realizar a estos temas. El Congreso es un actor fundamental y ahí hay unos temas muy, muy importantes para discutir. Y lo digo, Mari, porque a veces la regulación en Colombia, a veces somos muy legalistas, ¿no? Y pensamos que con leyes podemos cambiar todo. Y en términos de la seguridad vial, a veces uno ve unas reglamentaciones que son difíciles de cumplir, incluso para los conductores más cautelosos. No sé, unas curvas donde la velocidad máxima súbitamente cuando usted viene en bajada se vuelve de 30 kilómetros por hora. Unas señalizaciones que le hacen a uno sentir que no tienen ningún sentido y que no están pensadas con un sentido común. Me encanta lo que acaba de hablar de usted de la infraestructura y por eso es que en el proyecto de ley del senador Roy Barreras se buscaba que Colombia adoptara como política pública el sistema seguro, que es la visión cero. Y mire, yo quiero remitirme a un hecho de tránsito que resulta muy doloroso y es el del ciclista en la autopista Chía-Bogotá. Sí. Si usted se da cuenta, estamos por una infraestructura deficiente porque el señor va por un puente, pero no hay infraestructura para el señor. Tenemos un problema con el vehículo probablemente se le escapó a su visión, pero además el mismo vehículo hubiera podido avisarle. Hoy tenemos tecnologías para que a uno como conductor el vehículo le avise que hay un obstáculo enfrente de uno. Y aquí es muy importante el tema de la visión cero, porque no se trata, digamos, ya deja la vieja premisa de que todo se lo trasladamos al conductor. No, el conductor, lo primero que tenemos que entender es que el conductor comete errores, pero esos errores no tienen por qué costarle ni su vida ni la vida de un tercero. Y por eso ese sistema seguro, que es totalmente holístico, que es yo primero le garantizo a mis conductores que les estoy ofreciendo una infraestructura segura. Claro. Les garantizo que les estoy ofreciendo vehículos seguros, y ahí es donde hablamos de corresponsabilidad. Cuando todo el sistema está funcionando, yo sí le digo, maestro, yo ya le puse todo a nivel, usted tiene derecho a equivocarse, pero usted no tiene derecho a superar velocidades y matar a otro. Claro. Usted no tiene derecho a conducir con alcohol en sangre. Usted no tiene derecho a utilizar el celular. Y ahí es donde hablamos de esas conductas que buscamos elevar a delito, y son esas conductas porque, mire, cuando usted empuña un arma, usted conoce a su víctima. Usted sabe por qué la va a matar, pero cuando usted decide coger un arma como un vehículo, porque recordemos que en el sistema penológico nuestro, el vehículo está categorizado como un arma, quien matase a otro con medio motorizado o arma de fuego. Entonces yo no puedo decir que eso es una infracción. Además, porque ¿qué es lo que le estamos diciendo a los muchachos, a las jóvenes generaciones? No, beba y si usted mata a alguien, pues eso fue sin querer queriendo, fue un homicidio culposo. No. Entonces aquí todo el sistema debe diseñarse de tal manera, discúlpeme un segundo, tranquila, de tal manera que logremos compensar ese error humano. Si hay algo en el error humano, que hay algo en el sistema que falla, por ejemplo el comportamiento, pues el error, la infraestructura, el vehículo, el mismo control policivo va a lograr, las otras capas van a estar para proteger a las personas. Las personas no pueden morir porque alguien cometió un error o porque yo mismo cometí un error. Voy a otra breve pausa comercial. Seguimos hablando del tema de la seguridad vial en un par de minutos. Quédense con nosotros, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de seguridad vial. Hablamos con Darío Hidalgo, que ha trabajado este tema muchos años. Darío, usted me mandó una matriz que me pareció fascinante, la matriz de víctimas y contra qué colisionan esas personas. Y quiero aquí ponerla en la pantalla para ver qué podemos desglosar de ahí. Entonces, en el eje vertical están los vehículos y en el eje horizontal contra qué colisionan esos vehículos. Entonces,
Entonces, las víctimas, sí. Exacto. Entonces, la mayor cantidad de víctimas, como lo decíamos, son los motociclistas. Son los que tienen más colisiones con distintos tipos de cosas, pero sobre todo los peores enemigos de los motociclistas, Darío, son pues los postes, las estructuras fijas en las calles, ¿cierto? Y eso tiene que ver como con la naturaleza de la motocicleta. Y dos cosas, allí hay dos cosas que juegan un factor fundamental. Uno es la pericia y ahí necesitamos mejorar las condiciones para el otorgamiento de las licencias de los motociclistas. Eso tiene que ver, muchos motociclistas, casi el 50% tienen incidentes graves en los primeros 3 años de uso de la motocicleta. Eso tiene que ver con la pericia, pero también tiene que ver con el vehículo en sí mismo. Y en Colombia, por ejemplo, algo que es natural en muchos países del mundo es que las motos tengan frenos ABS, es decir, que tengan ese antibloqueo para evitar el deslizamiento, para mejorar la maniobrabilidad y no chocarse contra un objeto fijo, que es lo que está pasando muchísimo con los motociclistas. Y los motociclistas también están siendo, los conductores de motocicletas están envueltos en muchos atropellos de peatones, en choques con otras motocicletas, y por eso el número tan elevado de víctimas, no solo motociclistas, sino de peatones y de ciclistas que tienen que ver con las motocicletas. Y entonces sigo mirando aquí la matriz, Darío, y a propósito de los peatones. Entonces los peatones que son las segundas víctimas, les recuerdo, en el eje vertical están las víctimas y en el eje horizontal contra qué colisionan esas víctimas en accidentes viales. Entonces los peatones definitivamente encuentran a sus peores enemigos viales en las motos y los vehículos seguidos, digamos que ahí cerquita. Tal cual. ¿Cuál otro dato me pareció interesante? El de los ciclistas y los camiones es brutal, ¿no? Y ahí tiene que ver, por ejemplo, la visibilidad que puedan tener los camiones, sobre todo de los puntos ciegos, y también el comportamiento de algunos ciclistas temerarios que culebrean entre los vehículos y pues no son vistos por esos puntos ciegos. Al tema de corresponsabilidad hay que darle mucho énfasis al tema de infraestructura. Como el diferencial de velocidad entre ciclistas, camiones, buses es tan grande, en donde hay mucho volumen de tráfico y la velocidad es alta, hay que tener infraestructura separada. Mari mencionaba el incidente de Chía. Ese punto requiere infraestructura separada para ciclistas. Si bien la ley permite, y la ley colombiana permite la circulación de ciclistas en el carril y le pide a los conductores que lo sobrepasen a 1,5 metros, hay condiciones en las cuales deberíamos tener infraestructura separada. ¿Y usted cree que el señor que iba manejando ese camión no lo vio? Creo que fue la pregunta de muchos. ¿Hay una no lo sé. Sí. No lo sé, pero sí hay, como Mari bien indicó, y ese es un ejemplo de muchas muertes que tenemos en el país. Solo en ese mes de septiembre tuvimos 21 ciclistas fallecidos en las vías en Colombia. Tiene que ver con infraestructura y con los comportamientos, sobre todo el comportamiento de los conductores, porque los conductores de vehículos, en sus manos está el poder hacer daño o no a terceros, y por eso ese tema de respeto, de empatía, de corresponsabilidad es tan importante. Pero solo se puede ejercer ese tema de poner la responsabilidad, y Mari lo dice de una manera muy, muy clara. Solo podemos decirle, conductor, pórtese bien, si además le hemos dado una infraestructura adecuada para ese buen comportamiento, si además le damos unos vehículos seguros para ese buen comportamiento, y además controlamos de manera efectiva los comportamientos riesgosos. Claro. El exceso de velocidad, el alcohol, la distracción, el paso del semáforo en rojo, el cambio de carril sin verificación. Ese control de comportamientos riesgosos con el apoyo de la policía o de cámaras salvavidas es esencial. Hay unas cosas, en Colombia nos jactamos de que tal vez aquí somos los más agresivos para conducir, hay una cultura de la conducción en Colombia que es un poco caótica, pero no sé, Mari, si usted ha estado, por ejemplo, en el sureste asiático, donde hay muchas más motos que en Colombia, que cuando usted está en una ciudad como en una ciudad de Vietnam, a usted le tienen que dar unas instrucciones, en Ho Chi Minh City o en Hanoi, a usted le tienen que dar unas instrucciones para cruzar la calle,
calle y es básicamente téngale confianza a los conductores, que así usted sienta que lo van a arrollar, nadie va a ir demasiado rápido, usted simplemente tiene que ir como con el flow y seguir caminando. En cambio, ¿hay algo de la cultura latina en la conducción que sea particular, que ustedes hayan identificado? Mira, Daniel, primero yo quiero recordarles a ustedes que Francia, que hoy tiene menos de 3.500 vidas perdidas y que tiene más de 44 millones de parque automotor, le pasaba lo mismo que a Colombia. Los franceses se mataban como nos matamos los colombianos. Los españoles, ni qué decir. ¿Qué cambió? Cambió una voluntad política, cambió la cultura. ¿Pero cómo cambió la cultura? A través de las normas, que eso es lo que nosotros nos olvidamos. Las normas nos dicen a nosotros lo bueno y lo malo como ciudadanos, lo bueno y lo malo en el aspecto social como ciudadanos. Yo quiero aquí volver al tema de la infraestructura. La infraestructura, no hay ninguna medida más altamente costo-efectiva para cambiar hábitos, comportamientos y conductas que la infraestructura. ¿Por qué? Porque es que cuando yo voy manejando o cuando yo me conduzco como peatón o como ciclista, los segundos que yo tengo para hacer todo el proceso neurológico en mi cabeza son muy cortos. Si a mí la infraestructura me dice, maestro, aquí no puede ir a más de 80, pero es la misma infraestructura, no es una señal de tránsito, es la infraestructura la que me está diciendo, no, aquí usted tiene que disminuir la velocidad. Hay miles de intervenciones probadas, por ejemplo, las glorietas son muy efectivas para reducir velocidades cuando estamos entrando en perímetros urbanos, pero la infraestructura tiene que ser legible para el cerebro humano. Yo no puedo ir a 30 en una autopista donde me está diciendo que es recta y que al contrario, que vaya rápido. Entonces, yo creo que aquí hay unos temas muy importantes. Otro tema, miren, nosotros decimos, uy, los peatones, qué imprudentes son. Claro, pero miremos cuáles son las condiciones, qué hacen los alcaldes de los pequeños municipios. Mandan puentes peatonales y sacan al ciudadano de su movilidad natural. Nosotros, como todos los seres que viven en este universo, pues economizamos energía. Entonces, si no estamos diciéndole al ciudadano, o dígame una sola vez, Daniel, que usted haya visto una señal para un peatón que le diga que si avanza unos metros más va a encontrar una zona semafórica. Sí. No lo hay. Entonces los peatones, aquí llegamos y mandamos las vías por la mitad de un municipio, rompemos el municipio en dos, la gente tiene que ir de un lado a otro y después estamos esperando que él se comporte y que no se tire a los carros. Claro. Por lo menos pues cuando se tira es un riesgo controlado. Entonces aquí hay un tema muy importante de que esto no es un tema cultural, porque la cultura es lo último que nos queda cuando se nos olvidó todo. Aquí hay un tema realmente de sistema. Me parece importante resaltar eso, ¿no? Cuando usted va a 120 kilómetros por hora, todos los puentes peatonales parecen muy cerquitas unos de otros. Pero si usted va a pie, es una caminata de 20, 15 minutos, ¿no? Les quiero agradecer a ambos su tiempo esta noche. Este es un tema muy importante y es muy grato encontrar a gente que ha estado trabajando tanto tiempo con tanta dedicación para reducir las muertes y las lesiones en las vías colombianas. Darío Hidalgo, Mari Botajicio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Daniel, muchas gracias. Esos planes, una sola frase final. No solo hay que hacer planes. Pero a ver, hágale, Darío. No solo hay que hacer planes, y en eso pues somos bastante buenos, hay que ejecutarlos, hay que sacarlos adelante. De acuerdo. Esperamos que esos anuncios que hizo Luis Lota al principio del programa sean acciones efectivas muy pronto, no sigan siendo anuncios. ¿Y Mari? No, una frase final, simplemente tenemos que acabar con la indulgencia, porque la indulgencia mata, Daniel, y está matando 7.000 colombianos al año, y está dejando más de 45.000 familias con una lesión discapacitante de por vida. ¿Qué tipo de sociedad somos? Muchas gracias a ambos por su tiempo y nos quedamos definitivamente con esa reflexión, Mari. Muchas gracias. A nosotros se nos acaba el tiempo esta noche. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.